Esta noche nos acompaña el doctor Francisco Gil Villegas, quien es académico del Colegio de México. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche. Claro que sí. Esta tarde, desde que se dio el encuentro entre el presidente Enrique Peña Nieto y el candidato republicano a los Estados Unidos, Donald Trump, se percibió un descontento generalizado. Esta reunión, doctor, era necesaria y fue como debió haberse desarrollado. Yo creo que si se mira en términos de lo que es importante, que es cómo van a votar los ciudadanos que pueden votar de origen mexicano en Estados Unidos, fue muy bueno para los intereses de México, justamente porque con esto Trump no va a ganar un voto más. Con esto quizás es el ataúd, el clavo que va a clavar a su ataúd de ya candidato muerto. Y fue muy importante que el presidente mexicano lo invitara, lo confrontara, le dijera verdades, le dijera que pues, el gobierno de México no va a pagar el muro y además que le dijera que los mexicanos que emigran a Estados Unidos son personas honestas, trabajadoras y que además requieren el respeto de todo, ante lo cual Donald Trump ya no dijo nada. Específicamente esto puede tener un efecto negativo incluso con quienes lo han apoyado con sus comentarios antimexicanos. Para ellos, esta línea radical de votantes, esto puede parecer como una cobarde retractación en donde pues, Donald Trump reculó frente a lo que ha dicho sobre los mexicanos. Nada más dijo que es un derecho soberano de Estados Unidos poder construir cualquier frontera o cualquier obstáculo físico para evitar no solamente la inmigración, sino inmigración ilegal, sino el tráfico de drogas y de armas. Así que en el lenguaje diplomático yo creo que fue conveniente que el presidente de México hiciera eso. Se le había solicitado desde hace mucho tiempo que tuviera alguna aclaración pertinente frente a ese tipo de comentarios y entonces pues los comentarios se le hicieron en México en un momento dado en que Trump anda desesperado porque anda de picada en las encuestas y yo creo que esta entrevista ciertamente no le va a ayudar para lo que cuenta, que son los votos de los mexicanos o de los ciudadanos de origen mexicano allá. ¿Y qué está pasando, doctor? Porque justamente en estos instantes se está dando un discurso en Arizona, confirma la construcción del muro, dice que los mexicanos lo vamos a pagar, aunque no lo sepamos de antemano. Anuncia también el peor plan antiinmigrantes con una política prácticamente radical, fin a la amnistía y también a la política de Obama. Es un movimiento esquizoide prácticamente el que estamos viendo, un posicionamiento maniqueo entre lo que dice en un punto y otro. Yo lo que creo es que peor para Trump. O sea, Trump hace este tipo de declaraciones cuando anda buscando justamente suavizar su discurso en muchas áreas, no nada más con respecto a los mexicanos, y con este tipo de posición pues nada más consolida para el votante de origen mexicano que está en Estados Unidos, que con esto tiene una posición antimexicana y que las posiciones que se verán en las votaciones pues así lo manifestarán. Trump se echó un pleito con ciudadanos de origen mexicano que sumados, no nada más los inmigrantes, los 11.5 millones de inmigrantes, sino de acuerdo a las cifras del New York Times, hay un total de 34 millones de ciudadanos de origen mexicano en Estados Unidos, lo cual equivale a 2/3 partes de los 54 millones de mal llamados latinos, sí. Porque pues, latinos, Frank Sinatra y Dean Martin, los italianos tienen mucho más derecho a considerarse latinos que los de origen hispano. Y finalmente esto representa el 17% de pues, lo que es la fuerza activamente laboral en Estados Unidos. Así que frente a esta situación yo creo que esta visita se va a ver en términos negativos, como reculando frente a lo que ha dicho. No pudo decir ya nada con respecto al hecho de que los mexicanos son trabajadores de una familia que se está exportando algo necesario. No pudo decir nada al respecto. ¿Esa defensa fue lo suficientemente fuerte, lo suficientemente enérgica por parte del presidente mexicano, doctor? Yo creo que sí, porque también esto hay que considerarlo en términos diplomáticos y además es obligación de un presidente de México, en otras ocasiones se ha hecho también esta observación, de que hable con
aquellos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos que tienen posibilidades de ganar para fijar la posición mexicana. Por supuesto que aunque en este momento ya las encuestas no favorezcan para nada a Trump, era necesario fijar ese tipo de posiciones y ojalá Hillary Clinton también venga para que se vea la posición diplomática que también se tiene que tener con el presidente de Estados Unidos. Un presidente mexicano no puede bajar una cortina del nopal y decir yo no voy a hablar con quienes son los posibles candidatos que pueden ganar una elección en Estados Unidos. Es responsabilidad del estadista mexicano hablar directamente y lo más pronto posible con quienes pueden ganar la elección e ir preparando y sentando las bases de lo que se va a hacer. En este momento ya está, los mexicanos no van a pagar ese muro. Trump puede decir que se va a construir de todas maneras y ahora ya dijo que va a ser una responsabilidad compartida, pero en realidad lo que se le ha dicho ya después de sus declaraciones es que parece ser que ignora las propias leyes de Estados Unidos porque él no puede forzar a los mexicanos reteniéndoles remesas, incluso a los trabajadores ilegales, no lo puede hacer, es imposible, es comentario de un ignorante que no conoce las leyes de la realidad de Estados Unidos y no lo ha vuelto a repetir, esa parte específica de que va a retener remesas, sí, simplemente porque no puede. Porque así como no puede mandar sobre el Congreso, no puede mandar sobre el Poder Judicial, no puede mandar sobre la mayoría demócrata que está en el Congreso y que las facultades constitucionales de un presidente en Estados Unidos pues son afortunadamente, históricamente muy claramente delimitadas para que no pueda realizar ese tipo de cuestiones. Por eso está perdiendo, por eso se está yendo, por eso es un candidato muerto desde ahorita y no tiene posibilidades. Esto probablemente va a ser un clavo más en su ataúd, aunque muchos en Estados Unidos, el New York Times dice que fue el dinero que recibió de los rusos lo que es el último clavo del ataúd para que pues a partir del 2 de noviembre lo entierren. Es muy pronto, digo, ya queda muy poco tiempo, sí, para que pueda revertir ese tipo de tendencias electorales que van más allá de la opinión pública. Las tendencias electorales no cambian tan rápido, no han cambiado así en la historia electoral de Estados Unidos y en ese sentido, pues más bien, como el New York Times, yo también opinaría, no si va a perder, sino por cuánto. Y si va a ser una derrota de alud que sea catastrófica para la historia del Partido Republicano por haberse dejado imponer un candidato de esta naturaleza. Hace 8 años, al senador McCain, el Time le publicó en una portada después de haber perdido y donde no tenía apoyo de minorías, una frase que decía, ahorita lo traduzco, "You are male, you are white, you are Anglo-Saxon, you are Protestant, you are history". Si eres hombre blanco, viejo, anglosajón, protestante, ya eres historia. No puedes ganar una elección en Estados Unidos si no cuentas con el apoyo de minorías como las que tuvo Obama, en donde la convención demócrata parecía una fiesta multicolor de todos los colores, incluidos amarillos, negros, hispanos, cobrizos y blancos, bien, y la convención republicana era de puros blancos. Pues, doctor, muchas gracias por ayudarnos a analizar el evento de esta tarde. Claro que sí. Gracias.